Muchísimas gracias por continuar con nosotros. A continuación, pues doy la bienvenida a Luis Alfredo Solís, consejero de la Judicatura del Poder Judicial, quien nos platicará un tema muy interesante del micrositio para la prevención del delito cibernético. Consejero, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Un saludo a ustedes y a toda su audiencia. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues primero que nada, ¿qué es un ciberdelito? Bien, aunque la definición es un tanto compleja, diría yo en términos generales que es una acción en la cual se utiliza alguna tecnología de información, es decir, alguno de estos medios tecnológicos, para realizar esta acción que vulnera un bien jurídico tutelado por la ley, en el cual puede, o por un lado, obtenerse un beneficio de carácter económico, o por otro lado, la afectación va en contra de la intimidad, la libertad sexual, etc. Es decir, tendríamos conductas que específicamente en el Código Penal del Estado de Yucatán se encuentran desde hace muchísimos años, como por ejemplo un fraude, amenazas, que con los avances de la tecnología se pueden ahora realizar por estas vías. Probablemente hace 50, 60 años el concepto de fraude es que yo le engañara a usted para que me firmara de pronto, pues no sé, un cheque, un pagaré. Pero al día de hoy se puede hacer uso de la tecnología a través de poder obtener los números de su cuenta bancaria o de las claves de una tarjeta para lograr una transferencia, etcétera. Esos delitos no son para algunos tratadistas como tal ciberdelitos, sino que son delitos, voy a llamarle comunes, que son ahora realizados con el uso de la tecnología. Y por otra parte está la familia, voy a expresarlo así, de delitos que sí son propiamente derivados del uso de la tecnología, como el ciberbullying, ¿no? Es decir, el amenazar, el intimidar, el seguir a alguien, etcétera, a través de redes sociales, a través de mensajes, etcétera, que son obviamente conductas que nacen, voy a expresarlo así, con la propia tecnología y que antes de la existencia de esta, o por lo menos de su masificación, obviamente no los podíamos tener. Entonces, esa sería una primera respuesta. Son conductas en concreto que tienen como elemento en común el uso de la tecnología para vulnerar un bien jurídico, ya sea lograr una afectación al patrimonio de la víctima o vulnerar su integridad emocional, afectarlo en su libertad sexual, etc. Consejero, indudablemente todos podemos ser víctimas de un ciberdelito, pero el sector más vulnerable, ¿quiénes son? Pues como usted indica, ¿no? Todos podemos serlo, pero obviamente en el tema de estadísticas, lo que se refiere principalmente es que sectores como por ejemplo los menores de edad, que son personas que están en desarrollo, que son personas que al día de hoy, por las condiciones propias, incluso derivadas de la contingencia del COVID-19 que vivimos desde el año pasado, están aún más en acceso a la tecnología, siempre lo han estado, es decir, son generaciones que han nacido ya con el uso constante de la tecnología, pero el tener que estar conectado, no sé, a una clase digital, etcétera, lo pone en mayor contacto. En consecuencia, son personas que tienen mayores posibilidades a las que yo pudiera, por ejemplo, si yo solo me conecto una hora, media hora al día a revisar, no sé, una red social, a que por el contrario esté buena parte de mi jornada en contacto con ella, pues evidentemente me pone en mayores condiciones de riesgo. Obvio que no, de ninguna manera consideraríamos que un menor no tenga la capacidad de razonamiento ni de comprensión. Los menores de edad la tienen. Única y exclusivamente lo que sucede es que como personas en formación o personas en desarrollo son más sujetos a las influencias o a estos factores externos. Es decir, un adulto de 49 años puede en un momento determinado acceder a, no sé, a tomarse una fotografía y enviársela a una persona que no conozca. Pero es menos probable esto a que, por ejemplo, un menor de 14, 15 años le envíe esto a una persona considerando que con eso pueda obtener una amistad. A lo mejor el concepto de la persona de 49 años de la amistad
tenga otras bases que el del joven hipotético que estoy señalando de 14 no lo tenga y que ponga en un mayor riesgo. Entonces, en primer lugar, estaríamos hablando de los menores de edad. Pero en segundo lugar, estaría yo hablando también de las personas que utilizan la tecnología cotidianamente como parte, por ejemplo, de su actividad laboral o porque sea una rutina que hayan establecido en un momento determinado para socializar. Por ejemplo, las personas que utilizan redes sociales constantemente como una manera de hacer amigos, de interactuar con otras personas, obviamente están en un mayor riesgo. Consejero, ¿y qué es lo que se debe de hacer en caso de ser víctima de un ciberdelito? ¿Qué es el paso que tenemos que hacer? A lo mejor, ¿a quién tenemos que contactar o qué es lo que debemos de realizar? Correcto. Y sirva esta pregunta para hacer referencia, como usted mencionaba al principio de la entrevista, al micrositio que el Poder Judicial del Estado de Yucatán tiene en sus páginas. El Poder Judicial cuenta con diversos canales de comunicación a través también de redes sociales y también de sitios web. Dentro de ello hay un micrositio llamado Ciberdelitos, en donde hay una información que desde mi perspectiva es no solamente interesante, académicamente hablando, sino que útil, ¿ya? En cuanto que hay preguntas acerca de qué es un ciberdelito, qué características tiene, etcétera. Tiene un espacio relacionado a todo el marco normativo del Código Penal, por ejemplo, del Estado de Yucatán, todos los artículos en donde se hace referencia a conductas vinculadas con este tipo. Hay un material informativo útil, documentación en cuanto a artículos que se han escrito en torno a esto, videos y, para dar respuesta puntual a lo que usted me preguntaba, pues también tiene los espacios de cómo denunciar. Es decir, si uno entra al micrositio, hay un espacio específico que se llama canales de denuncia y ahí nos indica qué podemos hacer, tanto a nivel local, que específicamente sería la interposición de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que tiene, ¿ya?, una unidad especializada en este tipo de conductas, como también tiene un rubro, este micrositio, de prevenciones o recomendaciones en torno a ello, que son recomendaciones generales que probablemente en alguna ocasión hemos escuchado, como mantener actualizado pues todo este software de antivirus, de programas antiespías, etcétera. Comprar productos originales, ¿no? Es decir, versiones originales para evitar que a través de una versión que no lo sea, podemos estar en nuestro equipo, por ejemplo, de cómputo, instalando un espía o un malware, etcétera. En un momento determinado, también una recomendación que se hace mucho es cambiar constantemente la contraseña. Incluso muchos recomiendan cada 90 días o incluso menos, no usar contraseñas que sean lógicas, como la fecha de mi cumpleaños, o mi nombre, o el nombre de uno de mis hijos, etcétera. No utilizar, por ejemplo, para operaciones financieras, redes públicas, ¿no? Porque pues pudiera yo estar proporcionándole, sin saberlo o sin quererlo, esta información sobre los dígitos de mi tarjeta bancaria, por ejemplo, o de una cuenta, a algunas otras personas. Y hay, por ejemplo, algunas recomendaciones en torno al uso de la banca electrónica, que ahora también, derivado de las condiciones de la propia contingencia, el comercio electrónico se ha incrementado notablemente y eso hace que con mucha frecuencia pues las personas estén utilizando pues estos medios tecnológicos para realizar transacciones. Entonces hay que monitorear periódicamente nuestras cuentas, activar estos sistemas que prácticamente todas las instituciones bancarias tienen de notificaciones para que yo sepa, mire, me acaba de llegar una notificación que acabo de comprar 10,000 pesos de cosas en tal lugar y yo estoy aquí sentado en esta entrevista, ¿no? Entonces, inmediatamente poder activar todos los mecanismos para poder no solamente evitar que se sigan cometiendo conductas de esa naturaleza, sino aclarar o incluso llegar a la conclusión de esta específica que se hubiera cometido. Y hay también hay algunos tips específicos para menores, ¿no? No proporcionar información de dónde se encuentra el menor. Estoy aquí desde mi casa transmitiendo, estoy solo porque mis papás se fueron y regresan hasta las 9 de la noche. Obviamente eso no debería ser, ¿ya? Esto, claro, esto es un tema de mucho trabajo constante de los padres o de las personas
que están a cargo de los menores, de estas redes de apoyo que pueden ser abuelos, tíos, hermanos mayores, etcétera. Evitar abrir correos o conversar con personas desconocidas, es decir, una serie de recomendaciones o tips que pueden resultar de mucha utilidad y que están en este micrositio incluidos. Consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada más para recordar, la página es www.poderjudicialyucatán.gov.mx y ahí hay un apartado que se llama los ciberdelitos y su prevención, Así y es. por supuesto ahí puede encontrar toda esta información, también los números telefónicos para hacer las denuncias correspondientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio para el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Muchas gracias, buen día. Buenos días. Ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañera Fátima Ramírez.